En el día de hoy continuamos la serie de mensajes sobre el valor de la influencia. Específicamente estaremos hablando sobre la influencia piadosa. La semana pasada definimos lo que era influencia. Recuerdo el verano del año 1968, pocos levantarán la mano al recordar ese año. Afortunadamente la mayoría de la iglesia es muy joven. Y no es que su pastor sea viejo, sino que tiene muchos años de experiencia. Lo arreglé un poco. Ese verano fue imperdible, inolvidable en mi vida. Me marcó toda mi niñez. Tenía apenas 8 años de edad, ya saben mi edad, gloria a Dios. Y me estaba visitando, yo vivía en la zona de Gascue, cerca del Palacio Nacional, en la Moisés García, esquina Galván. Y llegó un primo político, y no es que el primito fuera de un partido específico, sino que se dice así porque no teníamos sangre compartida. Él era primo de un primo hermano mío, prácticamente no éramos nada, pero nos tratábamos como primo. Y él llegó, él me llevaba 3 años, y 3 años, él venía de San Juan, estaba en unas vivencias callejeras que yo no tenía, y él me indujo a hacer cosas. Y cuando llegó, yo era un niño que estaba siempre en la falda de su mamá. Me dice: oye, ¿tú te has bañado alguna vez en Guibia? Y yo dije: ¿qué es eso? Guibia, ¿sabes que aquí en la capital hay una playa? Digo: Boca Chica, no, Guibia. Y ahí uno se puede bañar. Digo: ¿cómo playa? Sí, vamos a tomar toda la Doctor Delgado bajando y nos vamos. Yo usaba en ese tiempo pantalones cortos. Solo tenía 1 o 2 pantalones largos que era para los domingos, fiesta de cumpleaños. Pero normalmente en ese entonces los niños andaban siempre con pantalones cortos. Y yo dije: bueno, pues está bien. Y me indujo, fui influenciado por él, y caminamos toda la Doctor Delgado y nos fuimos. Y cuando llegamos, y yo veo ese mar, esa playa, yo había ido otras veces con mi papá en carro así, pero nunca me había detenido en Guibia. Nadie me había presentado esa playa. Y yo vi ese mar adentro, y le digo: ¿y cómo nos vamos a bañar? Y me dijo: pues claro, en calzoncillos. Y nos bañamos, y disfrutamos, y gozamos. Pasaron las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Mi papá era militar mayor del ejército. ¿Dónde está el niño? Secuestraron el niño, robaron el niño. Las llamadas, en ese entonces los teléfonos solo tenían 5 dígitos. Me acuerdo perfectamente el número de mi casa: 51280. Me lo hacían repetir desde los 5 años de edad. Tienes que aprenderte el número de tu casa: 51280. Cuando llegamos, yo vine así como, qué sé yo, como sí, campeador, como si hubiera conquistado los mares. Me sentía que había matado a Moby Dick, algo fuerte. Y venía así, wow. Tenía los calzones mojados, el calzoncillo, el pantaloncito transfigurado con más humedad, pero un gozo desbordante. Había conquistado los mares, me había bañado en la playa solo, sin papá ni mamá. El primo me hizo algo que me pareció bastante fuerte de su parte. Llegando a casa me dijo: hasta aquí llego yo. Yo no sabía qué significaban esas palabras. Simplemente dije: qué forma de despedirse luego de un día de aventuras. Se desapareció rápidamente. Entré yo en casa y estaba mi papá más o menos así, vestido de militar. Llego yo y mi madre me saluda como si hubiera resucitado un muerto. ¡Mi hijo!
Mi papá solo me dijo: a la habitación. La pela que me dio ese día fue inolvidable. Cuán inolvidable ha sido ese día. Nunca mi papá me había pegado. Ese día me pegó como si me hubiera pegado por los próximos 60 años. Fue una pela deletreada. ¿Cuántas veces yo te he dicho? Dímelo de una vez. Pero duró como una semana para decírmelo. Mojó el cinto, un cinto que usaban los militares, lo mojó en agua. Había toda alevosía y premeditación de causarme daño. Los derechos del niño todavía no estaban instituidos en este país. Todavía mi mamá tuvo que arrancarme del torturador. Vas a matarme el niño. Ya he sufrido pensando que me lo habían matado. Las llagas, ya sabe lo que vino. Tomate en rodajas. Me tuve que dormir boca abajo. Y mi padre comenzó con: no tienes televisión, no tienes nada, no tienes esto. Saben que no existían los celulares. No tienes helado, no tienes mesada, no tienes salida. Todo porque un niño de San Juan llegó a mi casa y me sedujo. Me sedujo el condenado a hacer algo indebido. Irme sin el permiso de mis padres. Exponer mi vida en el mar. Me pude haber ahogado. Hoy queremos hablar brevemente sobre el poder, el valor de la influencia piadosa. Influenciar a otros no es optativo. Todos y cada uno de los que hoy nos llamamos cristianos, estamos en la tierra y vamos a ser influidos o vamos a ejercer influencia sobre los que están a nuestro alrededor. Al pensar en influencia, pensamos en la capacidad de afectar la vida de otro, en el poder de persuadir a otro para hacer esto, aquello o lo otro. La industria del consumo masivo es experta en influirnos. Todos y cada uno somos bombardeados 24/7 a través de los medios de comunicación masiva, a través de la internet, hacia tomar decisiones cotidianas sobre qué comer, qué vestir, cómo vestir, qué comprar y dónde hacerlo. Aunque sean artículos triviales y sin ningún tipo de trascendencia. Me acuerdo de anuncios que mi mamá oía y me lo hacía oír, como el de Almacenes Pica Pica. Almacenes Pica Pica, picando los precios. Avenida Mella 70. Llegó un momento donde le hubo de decir a mi mamá: llévame a ver Almacenes Pica Pica. Y no era una lata de sardinas, eran telas que vendían. ¿A cuánto le ha pasado que usted sale a comprar un artículo a una tienda, supermercado, a un negocio y viene con más de lo que usted pensaba comprar? Las mujeres son expertas en salir solo a dar una vueltecita y llegar a casa con varios paquetes en la mano. ¿A cuánto le ha pasado? Solo en la casa pastoral pasa eso. Y salen con expresiones justificativas como: mi amor, cuando yo oigo mi amor, tiemblo. Mi amor, no pude resistir comprar esto. Mi amor, es que estaba en especiales, que se veía tan bien. Era una ganga, no podía dejar esto. ¿No lo ves que es una ganga? Y comienzan a justificar sus decisiones emocionales de compras, diciéndonos y repitiendo: ¿verdad que se ve bien? ¿Verdad que es una ganga? Y nosotros, ¿cuál muñequito de auto? Decimos sí. No queremos estropear su momentum. El poder de la influencia es impresionante, hermanos. Estamos siendo bombardeados
Cada 4 años nos dicen lo mismo, nos cambian la cara, los mismos políticos o del mismo partido, y nos dicen por quién votar, y los cristianos caemos como tontos en el mismo error de votar no por valores, sino por colores. Cuando se influye en alguien, siempre hay 2 maneras de hacerlo: o se hace de manera pasiva o se hace de manera activa. A veces las influencias son buenas y lamentablemente la mayoría de las veces son influencias negativas o muy malas. Piensa por ejemplo en el anuncio normal de cosas que entran por nuestros oídos, como juega loto, y tú dices, se ve como hasta inofensivo, pero no, hay un mensaje subliminal: juega loto, todo lo que tengas. En esta segunda entrega quiero hablar de algo muy importante, de lo cual no podemos soslayar como creyentes, y es el valor de una influencia piadosa como creyentes, a lo cual estamos llamados. Cuando hablamos de influencia piadosa, nos hablamos de una buena influencia, una influencia que trasciende a nivel de poner a pensar a otros sobre el valor de su vida conectada con la eternidad. ¿Dónde pasará el resto de su vida después que partamos de esta tierra? Nos referimos al poder interno de mostrar a otros el carácter de Cristo. Nos referimos del poder que hay en nosotros para poder revelar, mostrar, modelar a Cristo. Nos referimos a influenciar a los demás para que gustosamente y sin presión, sin coacción, sin persuasión, ellos pregunten, anhelen, sean inquietados en conocer esa persona que cambió a fulana, que cambió a sutano. Que tengan la inquietud de venir a beber lo que usted está bebiendo, a comer lo que nosotros estamos comiendo. Es la capacidad de influenciar para que tengan una mejor comprensión de la palabra de Dios. Es la capacidad de influenciar para vivir de una manera piadosa y justa en un mundo injusto, impío, en un mundo caído, rebelde a Dios y a su palabra. Debemos influenciar a los demás para que le sirvan a Él y lo sigan gustosamente todos los días de su vida, y para que apoyen su obra y difundan su mensaje por todo el mundo. Así que, oigan esto, todos los creyentes estamos llamados a ser testigos. Hechos 1. Y me seréis testigos. Es el llamamiento directo de Cristo a aquel que ha abrazado el Evangelio. Es el llamamiento directo a gente normal, imperfecta como tú y como yo, los cuales no podemos poner de lado nuestra misión de ser testigos de Él, testigos de su resurrección, de las marcas que Cristo ha producido en nosotros, de cómo Él nos ha tocado. Y ese poder no se va a poder contener en la medida en donde bebes más de Cristo, que comas más de Cristo. Vas a ser saturado de tal manera que vas a hablar como Él y vas a oler a Él. No se puede esconder, no se puede limitar. Hay 2 personajes del Antiguo Testamento que son cautivantes: José y Daniel. Cuando tú lees su biografía, hay algo que te choca. Sabemos que son pecadores, que eran pecadores imperfectos. Sin embargo, de otros, incluyendo de Abraham, se habla claramente de sus imperfecciones, de sus debilidades y pecados, de sus errores, de sus yerros. Pero de José y Daniel no se dice cosas incorrectas, incompuestas. Parece que tenía un testimonio acrisolado. Es interesante que hoy vamos a hablar y vamos a poner un poco de Biblia en todo esto. De Daniel. Ve conmigo a Daniel capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para entrar en el palacio del rey, y que les enseñare las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué nos dice este texto? Habían sido invadidos por un imperio superior. Habían sido llevados en un proceso de transculturización, de implantación de no solamente una nueva ideología, una nueva cultura. La cultura babilónica. Se sentían muy superiores. Se lleva lo mejor de la casta, lo mejor de los hijos de Israel, los más estudiados, de buen parecer, porque debían de servir en palacio. Estos muchachos, 4 en total, liderados por Daniel, tenían unas marcas y una identidad que rápidamente la cultura superior de Babilonia quería borrar. Quería dar una nueva identidad, por eso le ponen nuevos nombres, le llaman de manera diferente, y es parte de la obra de las tinieblas el que podamos perder nuestra identidad como creyentes. Pero sucede algo cuando Dios tiene un propósito con un hijo de él. No importa dónde se encuentre, no importa que estuviese caminando cerca de silla de escarnecedores. Nos dice el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Es un hombre que para convertirse en eunuco tuvo que pasar por un proceso de emasculación, es decir, la extirpación de sus órganos genitales de manera total o de manera parcial. En la Biblia hay muchas referencias de eunucos que sirvieron en la antigüedad a reyes, a emperadores, a reinas, a cortes reales, en trabajos de liderazgo, pero sobre todo en servicios especiales delegados por la realeza. Daniel es un bello ejemplo de alguien que ejerció una influencia piadosa en los que le rodeaban. Daniel ejerció una influencia piadosa primero con su Jerusalén, con sus 3 amigos, con los que fueron con él. Pensemos por un momento en algunos principios o requisitos para que tú y yo, habitantes del siglo XXI, podamos también ejercer influencia piadosa hacia los que nos rodean. Cuando nos abocamos de manera intencional de provocar, no de manera religiosa, pero sí, Señor, dame una cita con alguien en el día de hoy con el cual yo pueda predicar, impactarlo con el evangelio de tu gracia.
Cuando nos movemos así, debemos de entender que la influencia piadosa ayuda a las personas a acercarse al Señor. La influencia piadosa habla de un evangelio de la gracia. La influencia piadosa ayuda a nosotros y a otros a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a vivir la palabra, a mostrar la palabra. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que somos los pies y las manos del Señor en un mundo perdido. Daniel es un buen ejemplo de alguien que impactó la vida de los que le rodeaban. Como muchos otros hebreos, este joven fue exiliado por el rey Nabucodonosor. En su vida dilatada sirvió a 4 reinos. Sirvió a Nabucodonosor. Daniel sirvió a su hijo Belsasar. Sirvió a Darío el Medo. Y sirvió luego de unos años a Ciro el Persa. En cada uno de los reinados ejerció una influencia piadosa. Daniel no solamente tuvo una exposición privada diciendo, lo importante son mis conceptos, yo tengo una vida secular y una vida espiritual, como algunos creyentes dicen. No, esto no existe, es una sola vida. ¿Alguien puede decir amén? Tú no puedes separar en el trabajo, en la casa, con los amigos, lo que eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, 24/7. No es como un traje que tú lo dejas aparcado en el closet y de buenas a primeras te ponen la vestimenta de lo que tú no eres o lo que tú no estás llamado a ser. Eres lo que eres. Tienes una identidad y tu identidad es que eres un hijo, una hija de Dios. Y ¿sabe algo? Nada ni nadie te lo puede quitar. Posiblemente al oír mis palabras usted dirá, pastor, yo no soy Daniel, yo no tengo el poder profético que tuvo él. Pastor, yo no tengo ese privilegio. Yo nunca he hablado con príncipes. Yo nunca he hablado con presidentes. Yo apenas he pasado frente al Palacio Nacional y ni miro mucho para que los guardias no se cojan conmigo. Es cierto, pero piensen esto. Usted y yo sí tenemos la capacidad de influir al menos a una persona, a 2 personas, a influir, inspirar a gente que está a nuestro alrededor, a influir, inspirar a nuestros hijos a vivir de una manera piadosa en un mundo perdido, a influir sobre nuestra esposa, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra familia. Dios nos ha dado la gran habilidad, la gran responsabilidad, el gran privilegio de influir de manera piadosa a los demás. Todo padre y toda madre está llamado a ejercer una influencia piadosa en la vida de sus hijos. Y de esa labor, toda madre, todo padre ha de darle cuenta un día al Señor. Y lo que hacemos tiene un impacto en la eternidad de nuestros hijos, hermanos. Si somos creyentes, debemos de entender que tiene un impacto en nuestras vidas y que veremos el fruto en nuestros hijos, aún no estemos en esta tierra. Pensemos en los ejemplos bíblicos de cómo Pablo llama a un discípulo llamado Timoteo y cómo habla de la influencia piadosa de su madre y de su abuela. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, dice Pablo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Hay un orden, abuela, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Cuántas son abuelas aquí? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Cuántas son madres? Y estoy seguro que en ti también. Hay una generación de fe. Yo veo claramente en este texto una línea, un linaje de fe. Aleluya. Hay una herencia de fe que está siendo transferida generacionalmente.
Amén. Al pensar en generacional, siempre pensamos en lo malo, en las maldiciones generacionales. Pero ¿por qué no pensar en las bendiciones, en las herencias espirituales que transferimos a otros y que han de estar en los hijos de los hijos de los hijos nuestros? Aleluya. Y a su nombre. Si eres un padre o madre cristiano, no estás solo o sola. No importa las etiquetas que el mundo te pueda dar. Eres una madre soltera. Y parecería que una madre soltera es como que le falta un pie o una mano. Y está como incapacitada de ejercer influencia piadosa. No tiene ningún impedimento. Tienes todo el respaldo del cielo, mamá, que estás aquí, para poder ejercer y criar con temor de Dios a tus hijos. Tienes la asistencia y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Tienes todos los recursos del cielo, todo lo que pertenece a la piedad. Posiblemente alguien dirá: pastor, yo quiero desde hoy ejercer una influencia piadosa. Yo quiero entender cómo hacerlo. Te voy a dar rápidamente algunos principios. Lo primero es que debes de tener una fuerte convicción en la palabra de Dios. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Por eso en esta iglesia se está leyendo la Biblia una vez más por un año, uno o varios capítulos por día. Debes creer lo que la Biblia dice. Debes creerle a la palabra de Dios de tapa a tapa. La Biblia es la infalible, inequívoca, inerrante palabra de Dios. La Biblia ha sido dada para creer en ella completamente. ¿Qué es una convicción? Es una creencia en la que usted está absolutamente convencido y persuadido de que es cierto. Estamos llamados a vivir bajo convicciones firmes. Piense por un momento en los niños crecidos en supuestos hogares cristianos. Son muy buenos como evangélicos. Se han mudado de una iglesia oficial y ahora tienen la etiqueta de evangélico. Y le compro el concepto de que sea muy buen evangélico religioso. Pero de ahí a vivir la vida cristiana intensamente hay un gran trecho. Una persona que tiene convicciones firmes vive conforme a lo que ha creído. Piense por un momento en una de las razones de por qué niños y adolescentes que al crecer y venir unos años y pasan de la pubertad, comienzan a marcar distancia y no quieren ir a la iglesia, no quieren asistir al templo. Papá o mamá están yendo solos. Ellos buscan la más mínima excusa para no ser asociados con iglesia, no ser asociados con cristiano evangélico. ¿Por qué? No necesariamente siempre es por eso, pero la mayoría de las veces lo es. ¿Por qué? Porque este muchacho no ha aprendido evangelio en su casa. Ha aprendido religiosidad. Ha aprendido a ver adultos cargar una Biblia la cual no la viven. Han aprendido que Dios es fiel, pero sus padres no son fieles a Dios. Han aprendido que el pastor habla de la oración y los líderes, pero los padres no oran en su casa. Han aprendido, han oído de algo que se llama una vida piadosa, pero sus padres no viven de manera piadosa. Han aprendido, oído de que hay una vida de santidad, pero sus padres no anhelan una vida de santidad y se parece más al vecino que es impío. Y a veces el vecino que es impío tiene mejores acciones que aquellos que cargan la Biblia y vienen los domingos. Y el muchacho lo está viendo. Y usted no se da cuenta, pero sus hijos lo están mirando 24/7. Cuando usted promete algo y no lo cumple, los hijos se dan claro. Rápidamente se dan cuenta que usted falta frecuentemente a su palabra. Los hijos se dan cuenta que usted promete sabiendo de antemano que no va a cumplir. Y se dice ser cristiano evangélico.
Y va creciendo el muchacho en un ambiente de dicotomías entre lo que dice la iglesia, el pastor, la prédica, las enseñanzas, a la vida práctica, a la praxis del hogar. Y las dinámicas en el hogar es: llaman y de buenas a primera, dile que yo no estoy. Dice papá que él no está. Y esos son algunos de los ejemplos. Y se habla del amor filial, del amor fraternal, pero papá y mamá no se aman y viven peleándose todo el tiempo delante de los muchachos, y a una puerta cerrada andan los platos por los aires. Luego nos extrañamos y decimos: ¿cómo va a ser si este muchacho nació en el Evangelio? ¿Sabe algo? Nadie nace en el Evangelio. Puede haber nacido en una casa de evangélico. Nadie nace en el Evangelio. Todo el mundo necesita tomar una decisión por Cristo. A los 5 años, a los 7 años, a los 10 años, a los 12 años. Necesita un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Tiene que saber que es un pecador, que necesita arrepentimiento, que necesita venir a la cruz, que necesita venir a Cristo para ser salvo. Nadie nace siendo cristiano. Usted necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Al poco tiempo de llegar a Babilonia, Daniel enfrentó su primer desafío. El rey había ordenado que este grupo de jóvenes comieran del vino y de la comida real. Era un privilegio humanamente. Lo que había allí era un real banquete. En la antigüedad la gente a veces comía 1 o 2 veces al mes carne. ¿Se entiende? Por lo cual, comer carne todos los días, beber vino todos los días, era humanamente un gran privilegio. Pero Daniel tenía otro concepto de la vida. Él tenía una cosmovisión verdaderamente cristiana. Su vida estaba anclada en principios, en convicciones firmes, y no estaba dispuesto a negociar sus convicciones. Sus convicciones no se mudan como nos mudamos nosotros. Hay gente que está en Santo Domingo, le sale un trabajo en Punta Cana y el evangelio se quedó en Santo Domingo, y el que llega a Punta Cana es otra persona. Hay gente que vive en Santo Domingo y son los más consagrados y piadosos, pero si se van a Nueva York ya se perdió la consagración. Daniel fue sacado de su lar, de su tierra, pero su identidad no se quedó en Judá, no se quedó en el lugar de donde salió. Su identidad continuó hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque él sabía que su Dios no se quedó allá, sino que su Dios estaba con él doquiera él fuera. Dice Daniel 1:9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. De todo lo que dice hay una palabrita que me vuela a la cabeza. Y es cuando la gente le llama. Daniel era el tipo de persona que le llamaba, matizaba, calificaba las cosas con su nombre verdadero. Porque no quieres comer, porque es una contaminación. Pero es plato real. Para mí es contaminación. Porque él tenía claro lo que dice Éxodo 34:15, la palabra de Dios. Y no te contaminará en tierra extraña, cuando llegues allá, con comida que ha sido sacrificada a ídolos. Él entendió inmediatamente que eso era contaminación. Y el que no está comprometido con sus convicciones estará dudando entre sus convicciones y sus preferencias momentáneas humanas. Cuando tú no estás anclado en convicciones y principios firmes de la palabra de Dios, cualquier cosa va a moverte el tapete, la alfombra. Moverás los principios y lo aparcarás, lo dejarás a un lado por deseos temporales de satisfacer y percibir nuevas experiencias.
Oh, ¿cuántos de nosotros hemos sido influenciados, como a mí en 1968, por nuevos amigos? Y esos amigos nos están complicando nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras relaciones con nuestros padres. Y peor aún estos nuevos amigos nos está afectando nuestra relación con el Altísimo, nuestra relación con el Eterno, nuestra relación con el Dador de la vida. Y ponemos en primer lugar la amiguita nueva, el amiguito nuevo sobre cualquier otra relación. Y decimos, es que no puedo vivir sin él. Y cuando nos enamoramos así, nos aferramos de tal como un perro a un buen hueso. Los pastores en consultoría oímos a hombres posesivos, territoriales, que no conciben que una mujer pueda dejarla y dicen, es que usted no sabe, pastor, yo no puedo vivir sin ella. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Pudiéramos decir de lo mismo con pasión de la relación con nuestro Dios. Es que yo, Dios, no puedo. Mi existencia no tiene sentido sin ti. Oh Dios, podríamos hablar así de la relación con el Eterno. No. Jesús dio claras advertencias. En Mateo capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un problema de lo cual todos los que estamos aquí adolecemos es el alto peso que tiene en nuestra vida la opinión de los demás. Hay gente que le han dado derecho a otro de dañarle a uno su vida. Parece que ustedes no me han entendido. Que algunos de los que estamos aquí le hemos dado permiso a otro para cambiarnos el día. No, pero parece que ustedes no me han entendido. Que nosotros le hemos dado autoridad a otro para que definan si nos va a ir bien o no en un día determinado. Porque sus palabras nos corrompen, nos perturban de tal manera que no importa lo querido, amado, protegido que seamos y que Dios nos repita en la palabra, vosotros sois mi especial tesoro. Y eso, en vez de inflarnos y pararnos y caminar diferente, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, aleluya. Inmediatamente estamos derrumbados y lo que primero perdemos es el hombro. ¿Y qué te pasa? Nada, un mal día. Alguien ha trabajado en la batalla más terrible que tiene un hombre y una mujer, en el campo de la mente. Alguien ha trabajado en nuestra mente y nos muda de lo que estamos llamados a ser y entender que somos, la identidad que tenemos. Nosotros estamos llamados no a ser afectados, sino a afectar a otros. Nosotros somos llamados a ser sal y luz en un mundo perdido, en un mundo donde ha perdido su sabor y está insípido, y nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, y por eso dijo Cristo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué estaríamos dispuestos en ocasiones a renunciar a nuestras convicciones? Tal vez renunciaríamos por ser aceptados
por un grupo, ser aceptado, ser admitido, no ser los bichos raros en el colegio, los bichos raros en la escuela, los bichos raros en la universidad. Nos sentimos tan vulnerables, tan falta de identidad, que necesitamos ser acogidos por otro grupo para poder sentirnos parte de ellos, en vez de decir no, lo que está en mí es más poderoso que lo que está afuera. ¿Renunciaría usted a sus convicciones por el amor o la devoción de alguien? Las jóvenes que están acá, por favor, nunca renuncie a sus convicciones por un amor que le llegó de repente y comienza a hacer transacciones. Es que debe de ser un poquito menos religiosa. Es que está bien, mi amor, yo te amo, pero cuando andes conmigo, deja esa Biblia. Es que, mi amor, yo te quiero mucho, pero si pudieras no ir 2 veces a la semana a la iglesia, sino solo los domingos. Luego comienza, no vaya todos los domingos, ve un domingo sí, un domingo no. Y usted, por amor al hombre o a la mujer que le ha tocado, comienza a hacer negociaciones. De buenas a primeras está dejando aparcadas sus convicciones. La gente a su alrededor le cree a usted, cree que usted en verdad es cristiano. La gente a su alrededor tiene que admitir que usted vive lo que predica. Si algo aprendemos de la vida de Daniel es que es inquebrantable su compromiso con sus principios. A Daniel lo amenazaron de todo, de echarlo en un foso de leones, y lo echaron. Y Daniel no fue llorándole a Dios, mira lo que me hicieron, por culpa tuya, mira, me van a echar, ahora vamos a ver lo que tú vas a hacer. No. Daniel siguió orando a la misma hora, 3 veces al día, orando de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que tiene convicciones firmes dice, mi Dios me puede librar de esto. Pero sepa, oh rey, que si Él quiere me libre. Pero si tampoco quiere, no hay problema. Porque lo que pueden hacer los leones, que van a llevarme más rápidamente a mi casa celestial. Cuando tú estás firme en tus convicciones, nada ni nadie te puede mover de ellas. Las condiciones, las situaciones temporales no pueden moverte. Yo quiero terminar esta prédica haciéndote una pregunta vital, una pregunta rompehueso, una pregunta vuela cabeza. Si yo llamara a padres que están aquí a sus hijos, a esos niños que venían con usted a la iglesia y que hoy no vienen ni amarrado ni con una pistola, y le preguntara si usted como papá o como mamá fueron de verdad una influencia piadosa, ¿qué responderían sus hijos? Que eran unos perfectos religiosos que predicaban y cargaban una Biblia que no vivían. O sus hijos tendrán que bajar la cabeza y decir, ejemplo tuve de mi madre, ejemplo tuve de mi padre. Te pregunto a ti, papá, mamá, ¿estás siendo tiempo presente? ¿Estás siendo una influencia piadosa para tus hijos? ¿Crecerán tus hijos deseando ser como tú espiritualmente? ¿Crecerán tus hijos deseando ir a la iglesia? ¿Crecerán deseando ser bautizados porque usted le dio el ejemplo? ¿Están creciendo sus hijos en hambre y sed de Dios? ¿Crecerán sabiendo cómo orar porque en casa se ora? ¿Crecerán sabiendo
que al llegar a una edad buscarán una pareja, un cónyuge, una cónyuge conforme a la voluntad de Dios y no uniéndose en yugo desigual, porque aprendieron de papá y de mamá que ellos a su vez no se unieron a yugo desigual. Crecerán entendiendo lo que es vivir una vida basada y anclada en la palabra de Dios. Crecerán entendiendo que su vida es un don de Dios y que deben procurar vivir para cumplir el propósito de Dios para sus vidas y existencia. Recuerde esto: la mejor herencia que usted le va a dejar a su muchachita, la mejor herencia que usted le dará a su muchacho, no es una cuenta bancaria, no son los títulos, no son los apellidos, no son la casa, no es el carro, no es la cuenta. La mejor herencia es Cristo. Amén, gloria a Dios. Yo tengo 62 años de edad. Hace aproximadamente 8 años estuve en cuidados intensivos. Y antes de eso estuve muy cerca de la muerte en mi casa. Estuve un desorden hipertensivo. Tenía la presión 220/12. Cuando me iban a llevar al médico, llamé a mis niños que estaban adolescentes y preadolescentes. Yo no sabía si iba a pasar esa noche. Los llamé a ellos y le pedí algo a ellos. Les dije: yo quiero que ustedes me hagan una sola promesa, que nunca van a dejar a Cristo. Yo posiblemente parta de esta tierra, pero por favor sepan que su herencia es Cristo. Su herencia es Cristo. Su herencia es Cristo. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.